Bien, procedo a la presentación, no sin antes darles la bienvenida y sobre todo darles las gracias a cada uno de ustedes que aceptaron la invitación de dialogar en el Poder Legislativo en este propósito que tenemos de la Cámara de Diputados de poder abrir este espacio para todos aquellos que tengan algo que decir en la materia, que se puedan sentir escuchados, pero que no solo sea el escucharlos, sino el tomar acciones en concreto para beneficiar a la agenda digital en nuestro país. Que beneficiar a la agenda digital en nuestro país, el propósito final siempre debe de ser el ciudadano que se vea bien atendido de parte del gobierno, que por parte de las empresas pueda tener un buen servicio, que pueda ser accesible, y por parte de la participación ciudadana, el abrir la agenda digital nacional y todos estos espacios tecnológicos a que tengamos al final de cuentas ciudadanos más participativos, más enterados, que le podamos rendir mucho mejor cuentas los políticos y con índices de transparencia importantes. Convocamos a esta segunda mesa para los mismos propósitos, una participación de 3 a 5 minutos de cada uno de los actores en donde puedan expresar y contestar de manera concreta qué diseño institucional requerimos en México para instrumentar la agenda digital nacional, cómo transitamos hacia ese modelo y qué políticas públicas y reformas legales requerimos para acompañar este marco institucional. Quiero dar la bienvenida a los participantes de esta mesa. En primer lugar, al doctor Jesús Ignacio Navarro Cermeño, subsecretario de la Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. Muchas gracias por estar aquí. A Juan Alberto González Esparza, presidente de la AMITI. Muchas gracias por estar aquí. Al doctor Ernesto Piedras, director de CIU. Ya no vi en dónde quedaste, Ernesto. Ahí estás. A Emilio Saldaña, director ejecutivo de Alternativa Digital y conductor del programa Factor Ciencia de 11 TV. Bienvenido. A Ramón Padilla, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL en México. A Jorge Fernando Negrete Pacheco, director general de Media Telecom. Al diputado, a mi amigo, al diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, gracias por estar aquí, del Partido de la Revolución Democrática. Al ingeniero Abraham Rodríguez García, presidente del Comité Ejecutivo del CIAPEM y representante del Gobierno de Veracruz. A la maestra Carmen Enidina Rodríguez Armenta, que ya te había presentado y dado la bienvenida antes, Carmen, pero estás de nuevo bienvenida. Y al maestro José Antonio Ardavín, que nos acompaña en esta mesa, ya estuvo en la pasada mesa, pero ahora sí para dialogar. Muchas gracias, sean todos bienvenidos y damos inicio a estos diálogos con la participación del doctor Jesús Ignacio Navarro Cermeño, subsecretario de la Secretaría de Economía. Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias al diputado Adame por su amable invitación y un saludo a todos mis compañeros de este foro. El Foro Económico Mundial señala que incrementar 10% la digitalización de cualquier país tiene el potencial de incrementar la productividad en las empresas hasta en un 20%. En la Secretaría de Economía estamos convencidos que contar con una agenda digital clara y ambiciosa es fundamental para incrementar la productividad y promover la innovación. Nuestro país ha logrado avances importantes en algunas áreas, como por ejemplo la multiplicación de los accesos de banda ancha, que crecieron de 2 a 18 millones de 2005 a 2011. No obstante, también estamos conscientes que el avance ha sido desigual. La penetración de las tecnologías de información y comunicaciones en las empresas se ha centrado principalmente en áreas administrativas y de baja complejidad y menos a eficientar áreas productivas o a innovar. También el gasto de TI está muy concentrado regionalmente en el Valle de México y en el norte del país. El resultado de esta dinámica poco favorable en parte explica por qué nuestro país se sitúa en el lugar 81 en el índice del Foro Económico Mundial en cuanto a la absorción de tecnología por parte de las empresas. En la Secretaría de Economía consideramos que uno de los pilares de la agenda digital deberá ser la innovación digital de las empresas. Las acciones deberán permitir, uno, una mayor adopción empresarial de las tecnologías de información y comunicaciones, es decir, promover la demanda.
2, incrementar el desarrollo de productos y servicios basados en tecnologías de información y comunicaciones, es decir, promover la oferta. Y 3, una mayor actividad innovadora. En materia de adopción hemos identificado diversas oportunidades a promover, tales como nuevos modelos de negocios basados en TIC, comercio electrónico, encadenamientos productivos y automatización de procesos, por citar algunos. En cuanto a la promoción de la oferta de servicios de TI, nuestro objetivo será afianzar el liderazgo en materia de exportación de servicios de TI. Cabe recordar que hoy somos el tercer exportador a nivel global, de acuerdo a la agencia Gartner, pero a su vez reforzaremos las acciones para detonar el mercado interno. En materia de innovación, continuaremos la consolidación del sistema de innovación con mayores apoyos a la demanda de innovación y el acceso al capital privado. A pesar del importante papel de la Secretaría de Economía en la promoción de la productividad y la innovación, la agenda digital abarca mucho más que la oferta y la demanda de servicios empresariales e incluye aspectos de gran importancia como lo son la generación de infraestructura, así como la aplicación de los servicios digitales a sectores tan importantes como la educación y la salud, entre otros. Por ello, consideramos importante que para poder mejorar la productividad y la calidad de vida a través de la digitalización del país, el gobierno requiere actuar en diferentes ámbitos que requerirán ser ejecutados por diferentes expertos en función de su área de competencia. El reto es ser efectivos en la articulación de los esfuerzos para maximizar el impacto de las acciones. Por ello, es fundamental contar con una sola agenda digital que permita la alineación de acciones hacia objetivos comunes. Es decir, a nuestro juicio, lo importante es la definición de la agenda digital, una agenda clara y ambiciosa que lleve a nuestro país a un crecimiento sostenido con mejor calidad de vida. Mientras que la estructura de gobernanza puede tomar diferentes formas. Los esfuerzos pueden ser liderados por un organismo, ya sea una oficina o una comisión, que dirija y coordine los esfuerzos de distintas secretarías, así como identifica oportunidades de coordinación y suma de esfuerzos, pero manteniendo las atribuciones y presupuestos en cada secretaría participante. Señoras y señores, la Secretaría de Economía considera que la agenda digital es de gran importancia para el desarrollo del país, por lo que está en la mejor disposición de continuar el diálogo para desarrollarla y para poder contar con la mejor estructura de gobernanza posible. Muchas gracias al diputado Adame por esta iniciativa. Bien, muchas gracias. Cedo la palabra ahora a Juan Alberto González Esparza, presidente de la MITI, para su comentario. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Un honor estar esta mañana con ustedes. Contento de venir a compartir algunas ideas y reflexiones. En el año 2025, si nos extrapolamos unos años hacia adelante, el mundo sin duda estará hiperconectado. Los ciudadanos, empresas y gobiernos utilizarán de manera intensa las TICs, aumentando sin duda su productividad y eficiencia en todos los procesos. El uso y papel de las tecnologías de la información será determinante en el desarrollo y calidad de la vida de la sociedad. Y la conectividad estará presente en la vida diaria, jugando un rol crucial como motor en las economías a nivel mundial. Particularmente en México, se espera que entre el año 2012 y el año 2025, la industria de las TICs crezca en una tasa compuesta anual del 8.4% aproximadamente. El uso intensivo de las TICs cambiará las condiciones de vida de las empresas y ciudadanos para el 2025, haciendo más práctica y eficiente la participación política, la participación social, financiera y promoviendo una sociedad mucho más incluyente. Esta transformación reducirá considerablemente las brechas en igualdad y oportunidades dentro de la sociedad. Se espera que el uso de las TICs transforme el entorno laboral, haciéndolo más colaborativo, flexible y global. El uso de las TICs ocupará un lugar crucial en los servicios gubernamentales y será el medio central para la interacción con los ciudadanos y empresas, así como para proveer servicios gubernamentales por medios electrónicos integrados.
Específicamente en el sector educativo, las TICs contribuirán a un mejor desempeño académico y sin duda revolucionarán los métodos de enseñanza, desarrollando habilidades cognitivas de aprendizaje continuo. Si nos vamos al ejemplo en el sector salud, las TICs serán la herramienta que permita monitorear de mejor manera a la población y dar cobertura y servicios de salud a poblaciones que anteriormente se encontraban aisladas, trasladando así el gasto de tratamiento a gasto preventivo de salud. Finalmente, en el sector de seguridad se espera que las TIC sirvan como mecanismo de control y vigilancia, por poner algunos ejemplos. Se han identificado 6 tendencias en el mundo de las tecnologías de la información y comunicación que se apuntalan ya como detonantes de la dinámica mundial, que son importantes estudiarlas y abrazarlas. 1 es el comercio electrónico, 2, el dinero electrónico, 3, el cómputo en la nube, el social media, las aplicaciones móviles, las famosas apps, y el análisis de la información en línea, que es toda una nueva tendencia en la industria. Dichas tendencias presentan un panorama de crecimiento alentador y muestran beneficios considerables para la sociedad, por lo que deben de ser tomadas en cuenta para definir las estrategias hacia adelante. Es por esto que México debe prepararse para adoptar políticas públicas que permitan maximizar los beneficios y el uso de las tecnologías de la información. Pero ¿qué nos falta hacer? Y déjenme aquí dejar en la mesa algunas ideas ya más concretas. Uno es, de la mano con algunos comentarios del doctor Jesús, insistimos en la necesidad de contar con un ente que regule y promueva el uso de las TICs en los sectores productivos como elemento fundamental para una evolución acelerada hacia la sociedad de la información y el conocimiento, las nuevas tecnologías y la mejor calidad de vida para los mexicanos. ¿Qué proponemos en conceptos de e-government? 1, integrar un portal único con todos los servicios de los distintos gobiernos, no solamente a nivel gobierno federal, que además sea inteligente. 2, fomentar el desarrollo de aplicaciones de e-gobierno para móviles. 3, migrar el mayor número de servicios de e-gobierno a la nube. Y 4, la e-democracia y diálogo con los ciudadanos. En términos de ciudadanos, 1, incrementar el acceso a contenidos. 2, bancarizar a un mayor porcentaje de la población por medio de las TICs. Esto es inevitable y en México lo tenemos que hacer vía celulares. Y 3, necesitamos fortalecer uso de telefonía móvil en sus diferentes aplicaciones. En términos de educación, proveer de infraestructura para conectar a las escuelas. 2, aprovechar la iniciativa privada para generar nuevos contenidos de educación con el uso de TICs de calidad en matemáticas, ciencias, tecnología e inglés particularmente. En términos de salud, aumentar el equipamiento de médico de vanguardia, invertir en TIC para la educación médica y así poder formar más y mejores profesionales de la salud que sepan sacar provecho a las iniciativas que se generan a futuro. 3, crear programas de telemedicina dirigidos a la prevención y a la salud móvil. 4, crear una legislación coherente y uniforme para regular el almacenamiento, el intercambio, acceso de datos médicos de los pacientes, así como para contar con el consentimiento de estos. En términos de seguridad, incrementar la colaboración entre el sector privado y el gobierno para lograr una implementación efectiva y práctica de las TICs. Aprovechar el uso de la tecnología celular dentro de los cuerpos policíacos para reporte del crimen. 3, promover mecanismos que permitan participar de manera proactiva a los ciudadanos en la creación de políticas públicas. Iniciar un programa piloto para dotar con equipo tecnológico a patrullas y agentes policiales con el fin de evaluar el impacto, rentabilidad y costos de dotar a policías con infraestructuras TICs. Fortalecer la legislación alrededor del uso de TIC en el ámbito de la seguridad y mantener vigentes las bases de datos, posesión de armas, el personal de seguridad pública y la información penitenciaria, por poner algunos ejemplos de los más relevantes. En e-commerce, fomentar la seguridad y privacidad de datos personales alrededor de Internet para el uso en el comercio. 2, promover el uso del comercio electrónico y de sus beneficios entre las empresas. En cuanto a cómputo en la nube, es el último ejemplo que traigo, crear una nube gubernamental, es una tendencia, va de la mano en ahorros de costos, generar eficiencias, promover la información sobre los beneficios de la nube a través de una misma guía homologada, que eso es un gran reto hoy en día para el gobierno. 3, adoptar estándares internacionales en materias de seguridad y uso de la información y en lo que se refiere a transferencia de datos.
Estos son algunos ejemplos y en breve les comunico que la Asociación, la Mexicana de Industrias de Tecnologías de la Información, hará entrega a los poderes ejecutivo y legislativo un documento que contiene ya la evaluación actual de las tecnologías de información que se están utilizando y qué recomendaciones específicas sobre políticas públicas estamos proponiendo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Quiero resaltar de los dos comentarios la importancia que debe de tener en la aplicación del gobierno. ¿Para qué? Para que nosotros podamos fomentar mayor comercio, que los jóvenes que hoy están aprendiendo el uso de estas nuevas tecnologías también puedan hacer comercio a través del Internet, es fundamental. Y estos comentarios yo creo que hay que recogerlos y retomarlos para los diálogos que tendremos con nuestros invitados. Quiero ceder el uso de la palabra al doctor Ernesto Piedras, director de CIU. Gracias, diputado Adame. ¿Se escucha? Hay que apretarle, ahí se escucha. Sí. Estoy. Ya está. Gracias. Diputado Adame, gracias por la invitación. Siempre me gusta decir por qué el agradecimiento. Pues tú lo ves, diputado, ve la concurrencia y el sentido de urgencia que ya puntualizó Fernando Belanuzarán, legislador también. Nos urge hacerlo, hemos discutido demasiado y cada día que hay gente desconectada allá afuera, que son muchos, 2/3 partes de los que vivimos en México, es un día en el que obtuvimos menos cultura, menos educación, fuimos más inequitativos y crecemos menos como país. Entonces, mil gracias, porque de lo que estamos hablando aquí, y un amigo hace un rato tuiteaba y decía, solo he escuchado al inicio acerca de fierros. Aquí no hablamos de fierros, ni de frecuencias, ni de espectro. Estamos hablando de desarrollo integral del país, entendido como crecimiento económico, como equidad y como bienestar. Y en la promoción de ese desarrollo integral hemos sido francamente limitados, por decir lo menos. Tú hoy nos invitas, diputado, a discutir algo muy específico y creo que eso nos ayuda, porque sí coincido, estamos por momentos ya sobrediagnosticados, nos invitas a discutir el corpus institucional para la agenda digital, para la política de conectividad. Lo primero que yo quiero reflexionar es, ¿vale la pena, y lo voy a hacer muy rápido, discutir el corpus institucional? Y la respuesta es categórica, es un sí, porque este es un sector, el de la infraestructura, el de las telecomunicaciones, el de las TI, sumamente complejo. Históricamente y por características técnicas y económicas, los sectores de la infraestructura, cuando son soltados a la libre operación, tienden a la concentración absoluta. No es perversión de nadie, ni malas mañas, que en el mundo llegamos a considerar que las infraestructuras eran monopolios naturales, frecuentemente gubernamentales, porque son obras muy grandes, muy costosas, de muy alta complejidad técnica, de muy larga maduración, y por eso las concesiones históricamente se han otorgado en plazos largos, décadas, siglos por momentos. Hubo ferrocarriles que se concesionaron a un siglo, porque recuperar esas inversiones toma mucho tiempo. Pero esa complejidad se suaviza con la regulación y con la política pública. Por eso son importantes las instituciones. Y entonces la pregunta es, ¿hemos tenido las instituciones y el marco regulatorio que necesitamos y lo hemos sabido operar? Me sigo quedando con una respuesta de no, porque repaso documentos como el de la OECD, como los del Foro Económico Mundial, como los que hemos desarrollado desde diferentes instancias, y tenemos un déficit en cobertura, calidad de servicio y precios equitativos, que son los tres principales termómetros para medir nuestros avances en el sector. Entonces, amerita plenamente esta reflexión a la que nos invitas, diputado Adame.
¿Qué necesitamos? Necesitamos leyes y reglamentos, pero que se apliquen efectivamente. Esto es parte del corpus institucional. Necesitamos instituciones y sus instrumentos, pero garantizar su aplicación. Leyes y reglamentos están aquí en discusión, son perfectibles, pero sobre todo hemos sido deficientes en su aplicación efectiva. Necesitamos instituciones con músculo, pero también con voluntad. Hemos padecido instituciones, secretarías y órganos regulador capturados por empresas. Es muy importante blindarlas y darles el músculo, pero también, como se ha dicho varias veces, que todos participemos para un escrutinio en el que no volvamos a caer en esa captura regulatoria. Pero necesitamos, y aquí quiero agregar este tema y enfocarme sobre todo a este punto, como instrumento para la institución, podemos tener el mejor diseño institucional. Ahora yo diré, me apuesto por una institución única. No estoy cerrado a partir funciones, pero somos un país que hemos demostrado ser muy malo compartiendo facultades en diferentes ámbitos, no solo en el de telecomunicaciones. Ha pasado cuando coexistían la Secretaría de Programación y Presupuesto con la de Hacienda, caemos más en el conflicto que en la construcción. Yo me sumo a la idea de tener una sola instancia, una sola secretaría, una sola instancia coordinadora, y me sumo también porque sea al más alto nivel. Este es un proyecto de Estado, ya también se dijo, no de gobierno, y las mejores experiencias en el mundo han venido cuando el jefe de Estado, en este caso, se suma a coordinarlo desde arriba. No es un estatismo, no es un caudillismo digital, es apostarse desde lo más alto de cualquier instancia a empujar estos proyectos. Pero podemos tener la institución y el mejor capital humano, y si no tenemos un presupuesto digital, no podemos aspirar a un gobierno digital y a un país digital, y de eso también hemos carecido. Buena parte del trabajo cae aquí, señores legisladores, en construir junto con la instancia federal un presupuesto que sea suficiente, que esté etiquetado y que garanticemos su ejercicio. No dejo de recordar que hace más de 2 décadas, un día en el país tuvimos una reflexión de la gravedad del problema de la pobreza y la miseria en el país, y se construyeron instituciones y se reagruparon presupuestos y empezamos a combatir la pobreza y la miseria. Hemos avanzado poco, pero peor hubiera sido no preocuparnos y no trabajar en ese momento. Hoy la pobreza es también digital, y esa pobreza no la vamos a poder combatir si no articulamos institucionalmente, pero con un presupuesto que vaya más allá de ser un simple asiento contable. El presupuesto frecuentemente es la evidencia de la importancia que da un gobierno a los temas, y cuando decimos que no ha habido un presupuesto digital es que no ha habido desde la esfera federal la asignación de importancia a este tema. Necesitamos lo cuantitativo, necesitamos lo cualitativo. Casi termino diciendo, al hablar de presupuesto, pensémoslo como una política fiscal para la conectividad, una política fiscal integral. Llegan los meses de agosto y septiembre y por fiscal se entiende impuestos. Y otra vez es muy mala señal. Hemos tenido gobiernos que hoy nos sigue afectando, que dicen, por un lado, importante tener en México porque estos temas de la conectividad son básicos para todos. Dicen, es básico y esencial, y por otro lado le aplican un impuesto de lujo. Vean el tamaño de indefinición que hay todavía al interior de la política fiscal, al interior del gobierno. O es un doble discurso o vamos por una sola acción. Me apuesto por lo segundo. Entonces, esa política fiscal a la que nos debemos sumar, me ofrezco a seguir trabajando con ello, es a una que dimensione y articule la parte de los egresos y la parte de los ingresos. Es claro que la Secretaría de Hacienda tiene como mandato llevar la política de gastos y de ingresos del gobierno, pero el mandato de la política de la Secretaría de Hacienda también dice promover el crecimiento económico, y si aumenta impuestos a la conectividad está frenando el crecimiento, que por otro lado está buscando impulsar con la recaudación.
Hagamos un corte de caja, reflexionemos si nos vamos a apostar por esto y construyamos política fiscal integral, contemos con un presupuesto y esa institución que se puede llamar secretaría, se puede llamar órgano regulador o coordinación, debe tener el músculo, debe tener los instrumentos para su operación efectiva. Me sumo, insisto, al comentario de Fernando Belanzarán. Por favor, imprimamos un sentido de urgencia. Me gusta más ser invitado a estos foros en donde hoy atendemos temas específicos que a seguir disertando sobre si importa o no importa la conectividad. Nadie hoy en su sano juicio invita a foros para disertar sobre si importa la electricidad o el agua potable. Lo que nos preocupa es cómo la hacemos llegar a todos los mexicanos. Muchas gracias por la invitación, diputado. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Resalto de Ernesto su propuesta en este tema de la agenda digital de poder tener una institución única al más alto nivel como ente coordinador. Lo dejo ahí también para el análisis y la discusión. A continuación, quiero ceder el uso de la palabra al maestro José Antonio Ardavín, director del Centro de la OCDE en México. Muchas gracias, diputado Adame, y felicidades por esta convocatoria. A mí me da mucho gusto, muchos de los que estamos aquí ya somos viejos conocidos de varios diálogos. A nosotros nos da mucho gusto, en particular al Centro de la OCDE en México, que desde el 2009 tuvimos un diálogo que fue un poquito icónico en el sentido de que nos sentamos a la mesa, muchos de los que estamos aquí, y empezamos a seguir conversaciones que ya se habían dado, pero que estaban un poco estancadas, y que volvimos a poner sobre la mesa la idea de una agenda digital que eventualmente el sector privado presentó al gobierno pasado y que después el sector gobierno presentó su propia agenda, y ahora me da mucho gusto que el ámbito legislativo vuelva a retomar estos temas y estos diálogos, porque efectivamente, como decía Ernesto, es un tema que no hay que ya discutir si es importante o no. Es importante, es importantísimo, y de hecho hay mucho sentido de urgencia, como se venía diciendo. Yo quisiera hacer referencia, porque pues el tiempo es muy corto, a dos documentos que desde luego están disponibles para todos ustedes. Desde luego el documento sobre telecomunicaciones que la OCDE presentó en enero del año pasado, que está disponible en internet, al igual que el documento Getting It Right, que muy recientemente le entregamos al presidente Enrique Peña Nieto, que también está disponible en la página de la OCDE en México, que es ocde.org.mx. Ahí se detallan muchas de las cosas que yo voy a decir, pero para enfocarme un poco en el tema que nos convoca, que es el tema del diseño institucional y cómo llegamos a ese diseño, el documento Getting It Right hace referencia a algunas de las recomendaciones puntuales de la OCDE en este tema. Como decía Ernesto, es muy importante definir claramente instituciones sólidas para un sector que es de la mayor importancia. Uno de los temas en los que la OCDE ha insistido más, porque la comparación con otros países internacionales así lo revela, es que la competencia tiene que ser un tema clave, porque estamos en un sector que ha venido creciendo de forma dramática en el resto del mundo, y si uno no se sube a esa escalera o esa ola de reformas y de velocidad, pues se va quedando mucho más atrás. Simplemente por poner algunos números, en el sector de conectividad de banda ancha móvil, apenas hace 11 años había 700 millones de accesos, y en 11 años esto subió a 6 billones. Es decir, estamos en una carrera verdaderamente veloz, en la que además los países emergentes se han subido de forma muy importante, reduciendo la famosa brecha digital que existía en muchos de estos países, y pues México está, pues igual que muchos otros países, en esa oportunidad. Entonces, el desarrollo de la competencia es muy importante. Para esto se requiere reducir barreras al mercado, permitir un acceso simplificado, y pues bueno, hay varios sectores en los que se ha hablado, en particular, por ejemplo, el tema de telefonía fija, así como restricciones a la inversión extranjera directa. En el diálogo pasado hablaban de este tema. Nos da mucho gusto que el diputado también ha sido el líder en esta materia, y creemos que es un tema importante. Recientemente estuve en Colombia, que bueno, está haciendo ciertos esfuerzos por ingresar a la OCDE, y que en este ámbito recientemente firmó la declaración de inversiones de la OCDE, y me sorprendió mucho ver en una gráfica que Colombia, ahora que ha firmado esta declaración de inversiones, es mucho más abierto en inversión extranjera directa que México. Un país que México tiene ya 19 años en la OCDE y Colombia está apenas por entrar, y ya es un país más abierto que Brasil, que Chile y que México, ¿no? Entonces, bueno, hay sectores donde por algunas razones de distinto tipo
efectivamente hace muchos años casi era un monopolio natural el que tenía este tipo de sectores, pero como en el tema de energía, como en muchos otros temas, se ha venido democratizando estos sectores. Y por lo tanto, hoy ya cualquier persona desde su computadora puede ser un broadcaster, ¿no? Y puede convertirse en un ídolo mundial sin tener que tener la infraestructura que antes se requería para esto. Entonces, creemos que es muy importante, en seguimiento a la frase que ha dicho el presidente Peña Nieto, de democratizar la productividad. Este es un sector que enormemente puede ayudar a democratizar el crecimiento económico y la productividad en el país, porque en cuanto un médico o un estudiante o un legislador tienen acceso a mucho mayor conectividad, lo que están haciendo pueden hacerlo con mucho mayor facilidad. Entonces, el tema de la competencia es uno de los temas clave. Otro de los temas tiene que ver con la institucionalidad y este asunto de las distintas instituciones. Por ejemplo, nosotros recomendamos que debe haber una división clara, por ejemplo, entre Cofetel y Profeco, que tienen algunos temas que ver con el consumidor, y bueno, pues que quede muy claro cuál es el papel de cada institución. Lo mismo de esta doble ventanilla se ha hablado en el tema de la SCT junto con la Cofetel, que lo que sugiere la OCDE es que quede muy claro el ámbito de acción para que el ámbito de la regulación esté completamente dentro del ámbito de la Cofetel y el ámbito de las políticas en la SCT. Aquí quizá hay un pequeño diferimiento con lo que decía Ernesto, porque quizá este asunto de poner todo en una institución, nosotros incluso en el Getting It Right se menciona que hay un riesgo en ese sentido, porque eventualmente, por ejemplo, si se fortalece demasiado y se crea una Secretaría de Telecomunicaciones, el problema de eso es que esa doble ventanilla quizás se volvería más problemática, porque la experiencia en otros países de la OCDE es que la política tiene un ámbito muy concreto y es pequeña. El regulador, en cambio, como hablamos de un sector muy importante, tiene que ser fuerte, tiene que ser capaz de aplicar la regulación, pero no necesariamente, quizás si hacemos una sola secretaría, pues entonces eso dificultaría más este tema de la doble ventanilla. Otro tema importante que también se está discutiendo en el Congreso y nos da gusto es el tema del amparo. Creo que ahí es importante analizarlo, esta misma semana se está discutiendo, pero en el estudio nuestro de telecomunicaciones se ha dicho que este sector en particular ha sido uno de los que más se ha abusado quizá de esta facilidad del amparo para suspender decisiones regulatorias del regulador, y que eso pues lo que hace es muchas veces, digamos, todo operador dominante, el tiempo le favorece. Entonces, si se va retrasando por años, pues entonces esa dominancia perdura. Entonces, creemos que es importante que en esta revisión que está haciendo del juicio de amparo, que se tomen desde luego todas las facilidades para proteger a los particulares, pero que las decisiones regulatorias pues permanezcan firmes, un poco lo que se dio con el fallo de la Suprema Corte hace apenas unos años. Hablamos nosotros en tema de, por ejemplo, la independencia y autonomía de la Cofetel, sobre los procesos abiertos y transparentes de decisiones al interior de la Cofetel, sobre la evaluación periódica del desempeño de las telecomunicaciones, tener ciertos indicadores que permitan ver si nuestras velocidades, si nuestros precios y si otros indicadores son comparativos internacionalmente. Terminaría con una cosa importante, que es para toda esta discusión de las instituciones hay que tener en cuenta, digamos, que este sector es amplísimo y hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces siempre hay que tener un poco la visión del bosque para tener muy claro y después irse metiendo en los temas en los que nos hemos ido abordando. La legislatura pasada, en particular el diputado Rodrigo Pérez Alonso y el propio Ernesto Piedras hicieron una buena compilación de muchos de los comentarios de muchos de nosotros en este libro, y ahí yo hago referencia en mi artículo a una parte del Information Technology Outlook de la OCDE 2010, donde se habla de los distintos ámbitos que agendas digitales en otros países abordan, que son amplísimos, digamos. Por un lado está el tema de la innovación y la ciencia y la tecnología. Por otro lado está la difusión y el acceso, y aquí hay pues muchas políticas de las que hemos hablado. Está el tema de e-government, está el tema de tener un ambiente de negocios favorable en este sector, que ahí está todo el tema de la competencia, pero también el tema de los derechos de propiedad, el tema del comercio exterior. Luego está el tema de infraestructura, que es otro ámbito muy importante de discusión y en el que México, por ejemplo, todo este tema de la última milla, ciertas cosas que hay que discutir.
Y el tema de la confianza. Este es un sector, como en muchos otros, en los que hay que tener seguridad. Ya lo hablaba Juan Alberto, de la importancia de la seguridad en este sector, de la privacidad. Entonces, me parece que esta, luego se la puedo enviar para que quede también en el récord de esta discusión. Hay muchos ámbitos y esta agenda sería importante que todos ellos se aborden, cada uno con los expertos respectivos. Pues con eso terminaría y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro. Quiero resaltar en esta última parte el trabajo que mencionas que se hizo en la pasada Comisión Especial de Acceso Digital, en aquel entonces con Rodrigo Pérez Alonso, y cómo es un trabajo que tenemos que mantener y que profundizar. Y resaltar también lo que sucedió hace apenas, ¿fue un mes? Fue un mes en la OSD y estos diálogos que se dieron también en materia de tecnologías de la información y de la importancia de este tema para nuestro país. Quiero ceder la palabra a Emilio Saldaña, director ejecutivo de Alternativa Digital y conductor del programa Factor Ciencia de 11 TV. Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias. Antes que nada picamos el botoncito, ahora sí. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado, por la invitación. Es un honor participar, además con pues, una mesa tan importante como la que tengo el honor, y la anterior igualmente me pareció verdaderamente increíble. Celebro entonces, diputado, en realidad la iniciativa, y me parece que no solamente la celebro yo, la celebra pues en general la industria de tecnologías de información en nuestro país, que el día de hoy dio muestra de casa llena aquí en la Cámara de Diputados, y eso lo celebro, como justamente señalaba Ernesto Piedras. Comienzo con una frase que para mí es muy importante porque es una frase que cobró mucho sentido a través de uno de los primeros movimientos en donde la acción ciudadana, a través o empoderada por las tecnologías de información, dio muestras de la revolución que hoy estamos viviendo, y particularmente ciudadanos ante las agendas país, como es en este caso la de la agenda digital. La crisis llega cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en este sentido, México ha llegado a la cita que como país tiene con las tecnologías de la información. Es decir, no podemos seguir medio utilizando las tecnologías de información para medio tratar de sacar adelante al país. O tomamos la decisión, como parece ser que es la intención, de integrar correcta y ampliamente las tecnologías de información en la política país, esto justamente con base en una agenda digital, o el país no tiene un futuro como el que todos estamos seguros que podríamos alcanzar. Comentaba y rescato algo muy interesante. Ernesto Piedras comentaba que el presupuesto país que se asigna a temas es un gran termómetro de la importancia que para este gobierno tiene dicho tema. Y no obstante, el día de hoy tenemos una casa llena de todos los involucrados directamente en las tecnologías de información para nuestro país. Pues señores, el presupuesto que se está asignando actualmente a este tema todavía refleja, o no pareciera más bien reflejar, la importancia que aquí mismo actores del gobierno federal, estatales y actores de la industria y ciudadanos estamos tratando de refrendar. En este sentido, comentar que es crítica la integración de agendas digitales, pero quiero tomarlo desde un sentido de cómo entender que la relación gobierno-ciudadano nace per se friccionada. Es una relación que nace conflictuada. ¿Y cómo podríamos ver mejoras en esta relación? Pues lo hemos visto justamente con el uso del gobierno electrónico. Sin embargo, estos cambios a la relación que hay entre la ciudadanía y el gobierno no solamente tienen un beneficio en términos de la rapidez, practicidad o eficiencia, veracidad incluso, con la que un ciudadano pueda gestionar su relación con el gobierno. Hablamos pues mucho de la importancia del gobierno electrónico. Sin embargo, a mí me gustaría poner sobre la mesa, ¿por qué no la importancia de hablar de un Estado electrónico? Y en este Estado electrónico me refiero a aquel en el que no solamente hay trámites y servicios para administrar nuestra relación con el gobierno, sino es aquel en el que el ciudadano se involucra mucho más y es tomado en cuenta en la creación de leyes y políticas públicas. La importancia de una agenda digital el día de hoy se está subrayando desde todos los temas, y con mucho gusto he escuchado que tanto el gobierno como la industria han mencionado varias veces en sus participaciones la importancia y relevancia de considerar la participación ciudadana.
Otra cosa que escuché y a la que me sumo es que en efecto hay muchas agendas digitales o parecieran estar naciendo agendas digitales por muchos lados y algunas de ellas son verdaderamente relevantes. Hay esfuerzos como los que han estado haciendo estados, particularmente de los que yo he podido ver, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, en el cual hay esfuerzos muy puntuales en términos de agenda digital. Sin embargo, coincido en la importancia de reconocer un proceso de integrar, o mencionaban la expresión de recuperar la integralidad de una agenda digital en el cual muchos de los estados, como los que acabo de mencionar, están haciendo un trabajo verdaderamente relevante y al que se podría sumar esta labor. Igualmente, el maestro Moni de Swan consideraba la importancia y la criticidad de integrar la rendición de cuentas y la transparencia ya no como un sistemita nada más que pueda en un momento dado estar dando información cualitativa o cuantitativa, sino verdaderamente integrar la cultura de la rendición de cuentas a través del empoderamiento y uso de las tecnologías de información. Me acerco al final de mi participación. Coincido y me sumo a la importancia de que el gobierno no solamente incluso integre una figura con la posibilidad de coordinar esfuerzos en todos los sectores involucrados, sino más bien que adicionalmente cada secretaría o cada institución de gobierno pues necesita repensar mucha de su operación e integrar las tecnologías de información en la misma desde la columna vertebral de su misión, visión y objetivos. No va a poder funcionar o una suprasecretaría que tenga todo el poder, como en un momento dado se ha señalado, o tratar de distribuir algunas de las funciones y coordinación si en realidad todo el gobierno como tal no hace una conciencia de la integración de las tecnologías de información como parte fundamental de su operación diaria. Finalmente, agradezco además la invitación, resaltando justo ejemplos de participación ciudadana propositiva, como es el caso que hoy estamos conociendo y que ya el Fernando Belauzarán estaba comentando y saludando, y es la iniciativa de Internet para Todos, que si bien puede tener observaciones en términos de la tecnología o la implementación que se buscara hacer, me parece que es un ejemplo muy interesante de cómo ciudadanía, iniciativa privada, en este caso me gustaría resaltar el trabajo que justamente Amiti, AMIPSI y Canieti están realizando en ese sentido, y por otro lado en términos de comunidad, ISOC México está también llevando a cabo, pero son muestras de que hay un hambre muy grande de coordinación entre todos los sectores y la ciudadanía por no dejar solo al gobierno en este trabajo, y eso creo que es sumamente importante. Agradezco muchísimo la invitación y celebro los diálogos legislativos por un México digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Doy la bienvenida a Jorge Vega, que nos acompaña también el día de hoy, director de Ciudadanía de Microsoft. Es un problema de hardware. Buenos días a todos, muchas gracias, diputado Adame, por esta convocatoria. Desde Microsoft estamos muy entusiasmados con este diálogo, con esta apertura de contribuir con algunas propuestas en esta mañana y por supuesto con este momentum de México que vemos en distintos campos, ¿no?, del sector social y del sector económico. Algunas ideas para contribuir, y una disculpa por la demora, algunas ideas para contribuir a este diálogo abierto. En primer lugar, la necesidad de que este tema de las tecnologías de la información y comunicación, al tratarse de un tema horizontal o transversal a los distintos sectores e intereses, sea una estrategia nacional y coordinada, ¿no?, o una iniciativa nacional. A muchos le han puesto un nombre de agenda, otros de estrategia, otros de iniciativa, pero creo que hay consenso en la necesidad de que haya una función al máximo nivel de gobierno y de liderazgo, que a su vez también entre en el Sistema Nacional de Planeación. Yo creo que es más que relevante que esto se trate de una agenda legislativa, porque como legisladores tienen la gran oportunidad de hacer esto como un plan sectorial de desarrollo dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y más nos encantaría ver cómo podemos influir en el próximo sexenio para que ciertas metas, objetivos también impacten en la futura administración. Esto no es cosa que podamos resolver en un día. Cuando decimos en los sistemas nacionales de planeación, es importante en los términos de presupuesto. Escuché parte de la presentación del doctor Piedras, que hablaba de la necesidad de contar con los recursos necesarios. Es un tema muy importante. También es importante evaluar y seguir. Y quiero destacar una iniciativa que es la de creación de la Sociedad para el Desarrollo
de la Sociedad de la Información, que tiene media iniciativa de sanción, que tiene media sanción, y en aquella iniciativa se hablaba de un Consejo Nacional de Desarrollo de Seguimiento de esta Agenda de la Información. Y lo que me parece muy importante, como en la oportunidad que nos reúne hoy, es que había participación, al menos ese era el diseño, de la sociedad civil, de la academia y de la industria. Creo que nosotros como ciudadanos, más allá de la representación que tengamos en las empresas o los organismos que representemos, es muy importante para asegurar consistencia y continuidad a este tipo de agendas, también que haya participación activa y seguimiento conjuntamente con el gobierno, con el Poder Legislativo y los otros grupos de interés. El segundo punto es el diseño institucional. El diseño institucional importa y puede ser una ventaja competitiva para México. Lo hemos demostrado en la ley y en el reglamento de los datos personales en posesión de particulares, donde México encontró un diseño institucional y una regulación que no siguió ni el modelo europeo puramente ni el diseño americano, y sí encontró una tercera vía que le da liderazgo a nivel regional y global. Y en este diseño institucional solamente voy a destacar algunos temas que nos parecen importantes. Es evitar la sobreregulación. El Estado tiene que ser de alguna manera muy prudente en que en materia de tecnologías de la información, por su dinamismo, esta regulación sea balanceada, sea alineada con los ejes de desarrollo y a su vez recoja las mejores prácticas y estándares internacionales. Algunos temas claves que vemos en esta regulación es el tema de la neutralidad tecnológica. Implica que el Estado no debe favorecer una tecnología o un modelo de negocio a favor de otro. Estamos en una época de convergencia tecnológica. El segundo tema es interoperabilidad. Nos parece muy importante la interoperabilidad de los datos en beneficio del último usuario, que es el ciudadano. Una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual, y creo que ya se destacó la importancia de la seguridad y la privacidad de la información. La tercera idea tiene que ver con ver a las tecnologías de la información y comunicación como una plataforma o como un nuevo concepto de infraestructura. Creo que el doctor Piedras en algún momento elaboró este concepto de ver a las tecnologías de información y comunicación como una nueva plataforma que en realidad dispara posibilidades de desarrollo en todos los ejes y sectores económicos. Y aquí, para ser sucinto, siempre se hablan de las 3 Cs, entonces es importante atender la conexión, seguramente ya se habló del tema de conexión a banda ancha, también el contenido local, por ser un país de habla hispana tan importante en Latinoamérica y en el mundo, es muy importante promover el contenido local en soluciones, herramientas y otros tipos de dispositivos, y la convergencia tecnológica. Para ir terminando con las ideas, es importante que en esta estrategia, agenda o iniciativa nacional se contemple también la adopción de nuevas tecnologías como cómputo en la nube, que como se ha estudiado, y hay un estudio reciente del INCO, produce importantes ahorros en la inversión pública en tecnologías de la información por sus economías de escalas, reduce el impacto en el medio ambiente y eficientiza lo que significa el poder de cómputo computacional, digamos. Esto tiene también incidencia en algún tipo de modificaciones legislativas, como puede ser la Ley de Adquisiciones Públicas, donde todavía está pensada en comprar bienes y servicios de infraestructura y no necesariamente se entiende estas nuevas tecnologías de servicios en la nube. Por último, en esta agenda o en este esfuerzo en el que estamos tratando de contribuir, la persona tiene que ser el centro de la ecuación. O sea, las tecnologías son un medio, no son un fin en sí mismos, y tenemos que ver los distintos ángulos en que podemos encontrar a esta persona interactuando con las nuevas tecnologías. En primer lugar, la brecha digital no es más que una brecha de oportunidades, así lo vemos desde Microsoft. Es una brecha de personas que no pueden hacer su sueño realidad. En segundo lugar, el tema de los jóvenes en México nos presenta una gran oportunidad por el bono poblacional, pero también un gran desafío por los 7 millones que conforman el subgrupo llamado de ninis, donde tenemos que reorientar todo este tema de las nuevas tecnologías y de los planes de desarrollo a hacer que estos jóvenes encuentren su oportunidad. Otros grupos o poblaciones vulnerables que nos parecen muy importantes desde nuestros esfuerzos de ciudadanía en Microsoft es el tema de la mujer vista no solo desde el tema de equidad de género, sino también como una gran contribuidora, digamos, al desarrollo económico, emprendimiento para las mujeres, inclusión digital,
etcétera. Los discapacitados y un tema central que es la educación. Pero la educación no solo vista como desarrollo de pensamiento crítico, introducción de nuevas tecnologías en el aula, sino también para desarrollar las destrezas que necesita el país para desarrollarse y encontrar el camino del progreso. Y esto implica orientar los recursos a desarrollar las capacidades y habilidades digitales que necesita México para ingresar plenamente en el siglo XXI y también ver un nuevo concepto de las tecnologías en el aula donde tienen que ayudar al desarrollo de pensamiento crítico y no solamente ser un aliado estratégico de componente de nuevas tecnologías en un proyecto educativo integral, pedagógico, de la mano de los maestros. Y la última dimensión de esta persona como en el centro de la ecuación es el ciudadano. Hace poco estábamos escuchando esta nueva relación, este nuevo grupo de interés que significa también las nuevas clases medias, que son alrededor de 2 millones al año que ingresan a este concepto de clase media en México, que también requieren otros intereses para el gobierno y otro tipo de relación con sus gobiernos, y significa otro grupo de interés que tiene sus propias necesidades. Entonces, en el centro de la nueva ecuación también el ciudadano como un nuevo grupo de interés para los gobiernos y que exija mayor eficiencia, mayor eficacia, mayor transparencia en la rendición de cuentas. Estas son sucintamente mis ideas. Muchas gracias por invitarnos a participar. Muchas gracias. Ahora cedo el uso de la palabra al ingeniero Abraham Rodríguez García, presidente del Comité Ejecutivo del CIAPEM. Te lo paso. ¿Llega aquel o utilizamos esto? Perfecto. Bien, pues nuevamente y para no ser muy reiterativo, agradecemos la invitación a estos diálogos legislativos por un México digital, diputado, de parte de nuestro gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa. Le manda un saludo afectuoso y también como representante del Comité de Informática, ahora Comité de Innovación de la Administración Pública Estatal y Municipal, pues quisiéramos compartir algunas ideas y propuestas muy concretas para abordar este tema del diseño institucional que requiere México como país y, por supuesto, con un énfasis en aquella participación que debieran tener los estados y los municipios de México. Y bueno, el tema inicial con el cual trabaja el gobierno es a través de la detección de causas, la detección de problemas y, por supuesto, la integración de soluciones. Y la causa que persigue la tecnología indudablemente es la igualdad de condiciones para poder generar prosperidad y para poder generar bienestar para todas y cada una de las familias de nuestro país. Ahora, si pensamos en innovación, y pues ya se ha mencionado desde foros como la OCDE, diferentes integrantes de esta mesa en la cual me siento honrado de participar, pues bueno, se ha mencionado que la innovación como tal produce productividad, que esta productividad genera competitividad y que la competitividad evidentemente genera prosperidad. Ahora, ¿qué buscamos, no? Sabiendo ya de esto, dándolo por un hecho, buscamos entonces, y desde los estados y los municipios, sí apostamos por la creación, si no bien de una secretaría, una dependencia como tal, pero sí de un consejo interdisciplinario que se encargue de dos cosas. Primero, que se encargue de medir, de monitorear, de evaluar, y segundo, que se encargue de poder diseminar, comunicar y hasta cierto punto vincular la generación de valor, del valor público y privado, social, que se puede estar logrando y que se logra todos los días en otras economías a través del uso productivo de las tecnologías de la información. Ahora, este consejo como tal, pues se encargaría sobre todo de impulsar un modelo institucional de medición del impacto de la innovación tecnológica en el desarrollo social. Eso es algo que desde el CIAPEM estamos impulsando también con trabajos coordinados con la MIPSI, trabajo coordinado con la coordinación de la Sociedad del Acceso a la Información, o bueno, más bien de la Comisión de Coordinación de Sociedad del Conocimiento y la Información, y pues Mónica Aspe dirigiendo y encabezando esa coordinación. Y pues básicamente lo que buscamos es sí medir 4 dimensiones, que serían en su caso la dimensión social,
que comprendería temas de educación, salud y seguridad, la dimensión económica, que básicamente es empleo, la dimensión sustentable o de sustentabilidad, que buscaría medir temas de medio ambiente, y por último la dimensión política, que evidentemente va a identificar cuáles son las políticas públicas que sí tendrían una contribución a este impacto. Ahora, tomando, para ser breve y este tipo de información, por supuesto, se la debemos llegar al diputado del resto de los integrantes, tomando la dimensión social, pues podemos ahondar en un indicador como tal de brecha digital, ¿no? Que Competitive Intelligence Units nos ha dejado muy claro cuál es el precio que estamos pagando los mexicanos de no entrar en esta economía digital. Pues bueno, brecha digital, pues está muy claro que vamos a poderlo medir por número de conexiones, número de accesos y demás, pero lo importante de este tema es que al final nos aboquemos en ya medir el resultado de la innovación tecnológica. Es decir, en temas de educación, si estamos midiendo cuántas conexiones hay, pues bueno, enfocarnos cómo han subido los diferentes niveles de resultados en la prueba enlace, en las pruebas PISA, en el resto de las pruebas que se hace para medir la calidad educativa. Es decir, que el modelo de medición que lleva este Consejo Interdisciplinario sí sea enfocado en el resultado último, el resultado que realmente importa a un padre de familia, a una madre de familia, el resultado que sí importa a cada una de las familias. Por supuesto, tomando el ejemplo de la generación de empleos de base tecnológica, pues ya lo han demostrado las empresas de base de innovación, que fundamentalmente pues han crecido a pesar de las crisis y sobre todo que tienen una capacidad generadora de empleos mucho mayor que aquellos giros tradicionales que se han visto en las economías alrededor del mundo. Y pues bueno, la segunda acción que recomendaríamos sería articular o rediseñar, digamos, el Programa Nacional de Innovación, enfocándolo en innovación para el desarrollo, con 3 pilares fundamentales. Primero, y se ha comentado ya, facilitar la demanda y la oferta tecnológica. En ese sentido, los estados y los municipios que integran al CIAPEM se comprometen a, hasta cierto punto, abrir a través de programas de gobierno abierto los diferentes mecanismos de innovación tecnológica para que el gobierno como tal se enfoque en diseñar las soluciones, pero sí se pueda crear economía buscando que los diferentes clústeres, por ejemplo, de tecnología que hay en el país, pues puedan estar atendiendo demanda tecnológica de los gobiernos. El segundo pilar sería habilitar el uso productivo de la tecnología de información y comunicaciones. Esto pues, de manera muy enfática, buscando que la tecnología per se pues, no se utilice en los estados y los municipios, en estos gobiernos, como únicamente un medio de comunicación, como un portal web, sino que se utilice para poder también construir ciudadanía y procurar una mejor relación entre los gobiernos y los ciudadanos. Y por último, el tema que recomendaríamos en este diseño institucional sería elevar la participación precisamente de los estados y los municipios, desde temas presupuestales, ¿no?, que se discuten aquí en la Cámara, hasta ya temas fundamentales como la misma creación de ciudadanía digital. Lo que vemos ahí es una oportunidad muy sensible por medio de este canal que representan los estados y sobre todo los municipios, ya que son pues, la fuente de primer contacto con los ciudadanos. Entonces, las necesidades y el sentir de los mismos ciudadanos llegan muy cercanamente a los gobiernos municipales y estatales. Un ejemplo de esto que tenemos en Veracruz, en el gobierno de Veracruz específicamente, y que hemos hablado de ello en el Foro Nacional de Banda Ancha pasado en Guadalajara, es el programa Adelante Digital. Y con esto ya cierro la participación. Adelante Digital es un programa que en esta primera fase va a integrar todos los programas, proyectos y acciones de innovación en un solo padrón. Esto lo que busca es tener ya una sola base que pretenda pues, estandarizar y también detectar obsolescencia. Con esto, pues evidentemente vamos a buscar afectar la generación de presupuestos enfocados a aquellos proyectos que sí son efectivos, ¿no? Y pues bueno, ahora también que nos sirva para poder mejorar nuestro marco regulatorio, ya que recientemente los diputados locales allá en la legislatura de Veracruz hicieron
dieron su voto a favor para que pudiéramos reformar la Constitución local y que el Internet fuera un derecho universal para los veracruzanos y las veracruzanas. Bueno, pues sin más, agradezco la participación, agradezco por supuesto la invitación y pongo a su disposición al CIAPEM, a este comité que está renovando sus fuerzas después de 37 años de creación para poder servir como representante de los estados y los municipios ante este tipo de mecanismos y sobre todo ante los mecanismos futuros que definan cómo México va a salir adelante. Gracias. Muchas gracias y gracias por la participación. Nos parecía y nos parece fundamental incluir a los estados y a los municipios en el desarrollo de la agenda digital, ya que no todo depende del gobierno federal, sí requiere de la coordinación desde el ente más básico que es el municipio y cómo desde ahí poder fortalecer todos los esfuerzos para generar mayor ciudadanía participativa y con acceso a las nuevas tecnologías de la información. Rescato esto de tu participación, ingeniero, felicidades por lo que están haciendo. Ahora cedo el uso de la palabra a la maestra Carmen Enedina Rodríguez Armenta de la Universidad de Guadalajara, con una visión más académica y que también es necesaria para esta mesa. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco al diputado Juan Pablo Adame la invitación a participar en este primer diálogo legislativo por un México digital y lo felicito a él como presidente y a los integrantes de la Comisión de la Agenda Digital y Tecnologías de Información por la organización y desarrollo de los diálogos que hoy inician. Asimismo, saludo a los distinguidos participantes con quienes me honro compartir esta mesa y a quienes también por videoconferencia nos ven gracias a la tecnología. Desde la academia tenemos mucho que decir, y máxime desde la academia al interior de la República. Las realidades de la Ciudad de México y de los estados son diferentes, y las estrategias que debemos realizar deben mostrar y paliar estas asimetrías y diferencias entre los diversos Méxicos. Dado que Internet democratiza y nos permite igualdad de condiciones, es relevante que las estrategias consideren todas estas realidades de todos estos Méxicos que pueden ser uno solo, solamente de manera digital. En la Universidad de Guadalajara, como parte de las universidades públicas estatales, vemos con buenos ojos los compromisos del Pacto por México en este tenor, además de los que se generaron también en el ámbito educativo. Las universidades somos claves para la incorporación de la sociedad de la información y el conocimiento. Desde 1999, las universidades y los centros de investigación decidimos integrar una corporación universitaria para el desarrollo de Internet, denominada Internet 2 o CUDI, y es el consorcio más grande de México con los expertos académicos en seguridad, en IPv6, en aplicaciones de telemedicina, mallas de supercómputo, educación, etcétera. Es decir, como instituciones generadoras de conocimiento nos queda claro nuestro papel fundamental para la innovación y la construcción de un México digital. Y otorgo un ejemplo muy claro. En México existen más de 7 millones de jóvenes ninis, chicos que desde los 17 a los 21 años, por falta de la cobertura educativa que tiene nuestro país, no tienen acceso a la educación y que, como ustedes saben, pueden ser una carne de cañón muy clara para la delincuencia organizada en la que vivimos. Con una estrategia adecuada de educación a través de Internet, podríamos permitir este acceso a la educación de calidad, generando en ellos una visión diferente de vida y una esperanza de, por supuesto, tener unas mejores condiciones. No solo ello, ¿cuántos de los que estamos en esta mesa vamos al Seguro Social o a la Secretaría de Salubridad? ¿Saben cuánto tiempo toma para generarse un expediente clínico que ahora ya es por computadora? Y bien, ha habido un avance, pero la implementación, la estrategia de la implementación es algo que debemos de poner énfasis en diálogos que se abren. Ya se ha mencionado aquí, tenemos la agenda digital. El reto principal es la construcción de las estrategias para llevar a buen término este México digital que todos queremos. Y antes de contestar las preguntas que amablemente nos hicieron, y no por recordar malas experiencias, les pido que hagamos una memoria de lo sucedido con Enciclomedia, donde en papel todo era adecuado, a todos nos quedaba claro que los chicos de primaria requieren acceso a las tecnologías,
pero el momento de la implementación, de implementar las estrategias, eran inadecuadas porque los profesores no estaban capacitados, porque llegaban a escuelas que no tenían ni siquiera luz eléctrica y no había consenso en esta llegada, es decir, no había esa inclusión social de la tecnología que es tan importante. Y bueno, debo comentar que las brechas sociales, las brechas digitales se vuelven brechas sociales cada vez más amplias. Entonces, contestando a las preguntas respecto a qué diseño institucional requerimos en México para instrumentarlo, precisamente, considero que el diseño debe ser colaborativo y consensuado en su construcción. Debe estar el legislativo, como aquí está presente y lo celebro, debe estar también el gobierno municipal, estatal y federal, deben estar las empresas, la universidad y las sociedades, tal como ha sido esta mesa y tal como han sido las invitaciones de manera plural. El diseño institucional, desde nuestro punto de vista, debe prevalecer en 3 capas. La primera capa es la capa de la conectividad. Incluso ya hay proyectos muy importantes y relevantes en el país respecto a la parte de conectividad, como el proyecto de las 40 zonas metropolitanas con gran ancho de banda, la red NIVA. Pero falta integrar las ciudades medias, tener hoteles de conectividad de la CFE también en estas ciudades, además del uso eficiente del espectro radioeléctrico, ¿no? Y un acceso a la computadora, a computadoras a través de programas de centros digitales comunitarios o acceso a las computadoras de bajo costo, es decir, la parte de la capa de conectividad. Posteriormente, la capa de las aplicaciones pertinentes, adecuadas, sencillas, ágiles, que deben ser aplicaciones que otorguen beneficio a los ciudadanos, porque si bien sabemos que el 85% de los mexicanos tienen acceso a un teléfono móvil, no todos conocen la importancia de tener un acceso a un teléfono que te permita aplicaciones para comunicarte con tu diputado, para tener acceso a pagar el predial, a pagar la luz, etcétera. Además también de aplicaciones de salud y aplicaciones educativas. Es decir, la calidad de los contenidos debe ser relevante en este sentido. Esa es la segunda capa. Y la tercera capa son los programas de inclusión social a la tecnología. Para nuestros hijos, para los chicos, los que son nativos digitales, les queda clarísimo que la tecnología forma parte de su vida, pero los microempresarios, la gente que vive en el campo, la gente que no tiene acceso precisamente a esta parte, ¿cómo decirle que su vida puede ser mejor con una tecnología o que puede ser mejor si se conectan a internet? Entonces, debemos generar condiciones para interiorizar estas nuevas prácticas y los procesos de innovación en estos mexicanos, si en realidad queremos que todos seamos uno. ¿Cómo transitamos hacia este modelo? El tránsito debe ser con base en un gobierno abierto, coordinado y un gobierno con la sociedad. Si los mexicanos no sentimos que estas acciones son para la mejora, no va a haber manera en la que podamos todo mundo conectarnos a través de internet y siempre vamos a ser unos pocos, como suceden en estos estados en los que, bueno, tienen acceso, o las grandes ciudades que tienen acceso a la tecnología, pero olvidamos siempre como la otra parte. El modelo debe tener el centro al mexicano, como los modelos de gobernanza tienen el centro al ciudadano, a través de estas 3 capas que ya mencionaba. Las reformas o políticas legales a generar, considero que deben ser a través de metodologías que ya a nivel internacional están muy bien determinadas, como la metodología Scott, que es la construcción social de la tecnología, donde hay una flexibilidad interpretativa por grupos sociales relevantes. Es decir, los que estamos aquí somos o formamos parte o somos líderes de un grupo social en el que consideramos que la tecnología es relevante y es importante. Debe haber mecanismos de clausura como leyes, normatividad y procesos que obliguen a usar la parte tecnológica, así como posteriormente llegar a estos grados de estabilización de una tecnología. ¿Cuántos años nos llevó para que la mayoría de los mexicanos usáramos un teléfono celular? Bueno, asimismo, debe haber programas específicos que permitan transitar a este mexicano que está en el campo y que solamente ve el cielo y dice va a llover o no va a llover, a un campesino que pueda con el uso de tecnología determinar si está en tiempo adecuado para la cosecha, si viene un huracán, si hay más lluvia, etcétera, ¿no? Concluyo.
Para llevar a cabo esta construcción social de la tecnología debe haber estrategias certeras de implementación, iniciando con procesos de comunicación efectivos con los estados, no solamente foros de participación en la Ciudad de México, los invito a que también se lleven a cabo más allá del bello Distrito Federal, generar desde el gobierno el acceso a la conectividad universal, como se ha estado haciendo ahora de manera importante, pero no solamente la parte de conectividad, sino también las aplicaciones y esta tercera capa de la que hablo, que es la apropiación social de la tecnología. Insisto, las brechas digitales se vuelven brechas sociales más amplias. Tenemos todo para dejar atrás estas brechas. La universidad, la academia, CUDI, estamos atentos y cuentan con nosotros para llevar a cabo esto. Gracias. Muchas gracias, maestra. Son importantes esos temas y quiero aprovechar el espacio para la iniciativa que estaremos llevando a cabo y que ya hemos empezado a trabajar aquí en el Congreso y con los distintos entes que tienen que ver con las tecnologías de la información para poder abrir este Congreso mexicano a los ciudadanos a través del Congreso Digital, una propuesta que estamos haciendo, que será llevada a cabo desde la Comisión Especial, en donde precisamente buscamos eso, que la relación entre el diputado y el ciudadano sea más horizontal, en donde la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la transparencia sean los pilares de este Congreso Digital, a través del cual buscamos también ser eje, ¿no? Porque de alguna manera sería incongruente estar promoviendo todo esto a nivel país y no ser el Congreso el primero que abra sus puertas, el primero que comunique mejor, el primero que tenga esta horizontalidad entre ciudadano y, entre representado y representante. Así que eso será materia pues, de otros diálogos y de otros esfuerzos que estaremos llevando a cabo desde la comisión. Quiero cederle el uso de la palabra a mi compañero diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, el integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y gran amigo de la ciencia y la tecnología, dando batallas ahí importantes. Muchas gracias, muchas gracias. Ya sabes que te lo agradezco, ya sabes que esto es una fregonería, entonces voy directo para no quitar mucho tiempo. De veras, contento, muy halagado por mesas como esta, Juan Pablo, de veras muy, muy ad hoc en términos de lo que necesitamos en este país para poder transitar a mejores estadios de bienestar y desarrollo. Ciertamente, entre los miembros de mi partido, del grupo parlamentario, no nos enmendamos la plana, de manera que voy a comentar cosas diferentes de las que comentó Fernando, porque estamos totalmente de acuerdo, pero vale la pena también que mencionemos un poco por qué estamos pensando nosotros así. Y para eso voy a quitarles el tiempo para narrarles alguna experiencia reciente de lo que pasó en la Ciudad de México en el gobierno anterior, en el cual colaboré yo, hasta cuando en marzo del año pasado decidí ir a destruirme las rodillas haciendo campaña en las barrancas de Álvaro Obregón para ser diputado federal por ese distrito. Resulta que, yo soy investigador, Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, etcétera. Bueno, me dice el jefe de gobierno, a ver Carrillo, ¿qué hacemos para poder impactar en el más corto plazo la posibilidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la Ciudad de México? Yo había hecho una investigacioncita por ahí en una zona que ustedes conocen, la ciudad de Puebla, en donde lo que me interesaba a mí era saber cuál era el modelo de difusión de las innovaciones de algunas tecnologías de la información y la comunicación, específicamente las computadoras, entre los hogares. Tenía yo dos modelos como hipótesis. Uno, el modelo, ustedes saben, de difusión de las enfermedades, con la curva logística, que ustedes recuerdan, que al principio la innovación se difunde muy rápidamente, una tasa muy alta, se estaciona más o menos y luego empieza a caer. O bien en la alternativa del modelo, que es el modelo del valor umbral. Es decir, que hasta cierto nivel no pasa nada, no se difunde nada. De ese nivel hacia arriba se empieza a difundir la innovación. Es el uso de las computadoras y otras tecnologías de la información lo que era mi objetivo. Hice yo la investigación en alrededor de 5,000 hogares
y encontré realmente el modelo que se aplicaba a la difusión era el del valor umbral. Y el valor umbral al que se refería el modelo era el precio de las computadoras. Es decir, finalmente había un nivel de ingreso a partir del cual hacia abajo nadie adoptaba computadores, pues. Y era a partir de ese nivel de ingreso hacia arriba que empezaba la adopción. Entonces, cuando me pregunta el jefe de gobierno qué haremos, yo tenía esta idea, digo, pues déjame ver si eso que encontré yo en mi estudio se aplica a nivel nacional. Y me fui entonces a la encuesta, esta encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, para investigar no solamente el impacto del ingreso o del precio de los equipos en su adopción, sino ver algunas otras cosas más que se han visto aquí, que ciertamente, bueno, el factor de que sea un área urbana aumenta muchísimo la probabilidad. Apliqué realmente un modelo Probit, que ustedes conocen, un modelo Probit para ver no solamente el valor estático, sino también el valor marginal, y encontré que sí, en efecto, había algunas variables muy importantes, además del ingreso, que tenían que ver con la posibilidad de adoptar una computadora en su hogar, y uno de ellos era la escolaridad de la familia. Además de la escolaridad, también la edad. Ustedes se pueden imaginar, mientras más viejitos estamos, menos adoptamos este tipo de equipos. Mientras más jóvenes, bueno, pues ya lo dijo aquí, hay niños que nacieron así, correcto. Pero entonces, ¿qué fue? Dice, bueno, sales, tú eres investigador, ya me dijiste, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, si lo que se quiere es que la gente tenga acceso al servicio de internet y a las computadoras, entonces hay que hacer un programa mediante el cual les llevemos estos equipos a la gente, porque la gente por sí misma no las va a adquirir mientras no aumenten los niveles de ingreso. Entonces, mejor, ¿por qué no promovemos una mayor productividad para generar mayores niveles en la capacitación de los trabajadores, mayor ingreso, etcétera, etcétera? Y fue así que se decidió introducir en la Ciudad de México aulas digitales compuestas por 25 equipos completos de cómputo, con una mesa de servicio, por supuesto, para que en el momento que se compusieran pudieran inmediatamente arreglarse, con todo el equipo periférico del regulador del voltaje, el multiimpresora y banda ancha. Son banda ancha en estas aulas. Entonces, investigué yo cuántas aulas en la Ciudad de México, cuántas escuelas no tenían aula digital para ese entonces, primaria y secundaria, y encontramos que eran alrededor de 1,800. O sea, el resto, para completar 3,800, sí tenían aula de ese programa que mencionaba la compañera, de triste recuerdo, pero que finalmente así completábamos la posibilidad del acceso. Pero además sugerí que se extendieran estos servicios, porque incluían capacitación a quienes iban a manejar las aulas, se extendiera ese servicio a la población en general a través de la instalación de estas aulas digitales en lugares públicos, específicamente por lo regular en las bibliotecas públicas, y así se consiguió echar a andar este programa de que se conoce como los cibercentros en la Ciudad de México. Pero también sugerimos que además de esto hubiera también la orientación inicial hacia la educación, por lo que había encontrado yo en los estudios, que de veras la educación es un gran incentivo para mejorar cada vez más las posibilidades de procesamiento de la información y acceso a la información, no nomás procesamiento. Entonces, se hicieron estos, pero también se instaló en la Ciudad de México el Consejo Consultivo para las Tecnologías de la Información y la Comunicación, inicialmente orientado al área de la educación. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Empezaron a funcionar muy bien, nada más que no se llegó a la etapa siguiente que tenía que hacerse, nos alcanzaron los tiempos, de evaluar los impactos, que eso es muy importante y que quiero yo dejar muy en claro aquí. Todos estos esfuerzos que hagamos, creo yo, en las entidades o a nivel federal, mientras no se evalúe su impacto, no vamos a poder decir exactamente, con toda certeza, qué es lo que recomendamos para caminar más rápido en esta solución a la brecha digital, y sobre todo también decir que en tanto no haya una comunicación completa entre las instancias de la oferta y las instancias de la demanda, más allá de lo que es tradicionalmente el mecanismo de mercado, realmente esta brecha digital tiende a permanecer. Y como dijo la compañera, es una brecha digital que va a ser tarde o temprano una brecha social. Entonces,
Juan Pablo, ojalá, yo tengo un documento aquí, pues es la tendencia de los académicos, ¿no? Preparar tu ponencia, llevar el documento escrito y la presentación, pero te lo dejo, Juan Pablo, por si alguna vez se puede tomar todo lo que se habla aquí para generar un documento que podamos hacer llegar a la población más amplia que esta mesa y los que nos están viendo, se pueda aprovechar si se creyera que así pudiera ser. Muchas gracias por su atención. No, al contrario, muchas gracias, Mario. Y por supuesto que ese documento lo llevaremos a las mesas, y el propósito también de estos diálogos legislativos es generar documentos que al final del día sean para beneficio de la población y que pues también podamos asumir más adelante cada quien el papel que nos toca jugar en esto y ser muy claros en ese sentido. Aprovecho para recordarles que estos diálogos están siendo transmitidos también por internet. El hashtag es es México Digital, para que lo puedan seguir y mencionar también en todas sus cuentas de Twitter. Quiero ceder el uso de la palabra a Jorge Fernando Negrete Pacheco, director general de Media Telecom Policy and Law. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Le agradezco la invitación y agradezco la oportunidad de estar con tan distinguidos colegas. Realmente felicito la iniciativa de continuar estos diálogos, felicito la oportunidad de pasar a un estadio adicional que es el de la reflexión sobre el diseño institucional, es decir, ¿qué vamos a hacer? Coincido con todos los compañeros que han hablado antes, hemos reflexionado mucho sobre el impacto económico y social de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones en el país, y abundar más en ello restaría oportunidad de platicar sobre un tema sustantivo que es probablemente el más complicado, y por eso hemos estado detenidos en los últimos años, y tiene que ver con la reflexión que se deriva de la actuación del Estado en su conjunto, no solamente del diseño institucional, sino cómo se diseña esa institución que estamos buscando. Para esto quiero que me permitan solamente hacer una reflexión histórica. En 1920, los órganos reguladores en el mundo esencialmente regulaban el mercado y los derechos de los usuarios. Es decir, qué derechos tenían las empresas en el mercado de las comunicaciones, radio, televisión y telecomunicaciones, y qué se protegía en materia de los usuarios. En 1960 se integran los conceptos de servicio público y el mundo se divide. Europa adquiere los conceptos de servicio público en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y en Estados Unidos se adquiere un concepto mucho más abierto, democrático también, en materia de regulación del servicio público. En México nos quedamos a la mitad porque la radiodifusión y muchos servicios de comunicación son servicios de interés público, no servicios públicos. Y recientemente las tecnologías de la información, el reto tecnológico, el reto digital, obliga a diseñar políticas públicas de comunicación y entidades regulatorias y promotoras de políticas públicas que regulen el mercado, que regulen el servicio público y que regulen la convergencia y los nuevos paradigmas tecnológicos. Bajo esta tesitura, el mundo tiene distintos ejemplos en materia regulatoria, pero todo esto viene a caer en algo que es fundamental y que se nos ha olvidado, que es la rectoría económica del Estado. Cuando el mercado ya no puede satisfacer o puede proveer de productos y servicios a toda la población, entra la rectoría económica del Estado. Ante la asimetría en el consumo de bienes y servicios, en este caso informativos y culturales, entra la rectoría económica del Estado, y es muy sencillo. En 1983 México diseñó un robusto sistema contenido en el capítulo económico de la Constitución, que tiene 4 instancias fundamentales: la regulación, la orientación o diseño de política pública, el estímulo, ¿no?, y la sustitución o empresas públicas. A partir de ahí se tiene que construir un diálogo que permita actuar entre todos los que participan regulatoriamente, desde el lado del gobierno, legislativamente, desde donde usted nos convoca, y todos los demás actores, como son las empresas públicas o los estímulos fiscales o fondos de inversión, para construir una política pública integral e interactuante. Desde esta perspectiva hay distintos ejemplos en el mundo. Comienzo con el tema regulatorio.
En los últimos años, Iberoamérica tuvo pocos avances legislativos de gran calado en el sector de las telecomunicaciones. Perú logró consenso en su Congreso y promulgó el año pasado una ley de promoción de banda ancha y una más de transferencia electrónica de fondos. Brasil obtuvo la regulación de la televisión de paga y de operadores móviles virtuales. Colombia presentó un paquete de medidas orientadas a su diseño institucional y Chile discute en el Congreso desde hace 2 años un proyecto de ley para TDT y el replanteamiento fundamental de las facultades institucionales de su ente regulador, la SUTEL. El único país que cuenta con un anteproyecto de ley de telecomunicaciones con discusión es España, que la presentó el 31 de diciembre del año pasado. Pero no ha existido una reforma integral a la legislación de ningún país de habla hispana, además de la bolivariana de responsabilidad social en radio y televisión de Venezuela y la de Argentina, que enfrentan fuertes resistencias del principal grupo operador de medios. Existen amagos de legislación en Ecuador, Uruguay, Bolivia, pero sin avances, y solo Guatemala reformó su ley de telecomunicaciones para prorrogar por 20 años el usufructo de la telefonía móvil y las frecuencias de televisión. Sin embargo, la ausencia de una nueva ley de medios y telecomunicaciones en el contexto iberoamericano no restó, sino que requirió de liderazgo y visión de los gobiernos de estos países, aun y cuando tuvieran que enfrentar operadores incumbentes en algunos de estos mercados, como Perú y Colombia, aun y cuando estuvieran en quiebra sus finanzas, como en Bolivia y Ecuador, aun y cuando existen congresos en contra de los mismos gobiernos, y aun cuando hay doble ventanilla en otros y les faltan dientes para morder a unos más, o cuando existen diseños institucionales imperfectos, como si acaso existiera alguno perfecto. Nadie se quejó y todos estos países, todos los poderes, los presidentes de estos países actuaron diseñando sus agendas digitales o planes de banda ancha. Nadie se detuvo frente a la parálisis legislativa. Desde el Ejecutivo en Brasil, Dilma Rousseff lanzó su Plan Nacional de Banda Ancha. Cristina Fernández de Kirchner diseñó Argentina Conectada y muchos otros programas de TIC sociales. España cuenta con un proyecto de ley de telecomunicaciones y una agenda digital apegados a la norma europea. El presidente Sebastián Piñera de Chile tiene en sus manos el anteproyecto de agenda digital. El presidente Juan Manuel Santos de Colombia lanzó el Plan Vive Digital y el cual fue reconocido en su momento como la mejor política pública en la materia. No es casualidad, por lo tanto, que precisamente estos países, a través de políticas públicas de largo plazo, con visión y objetivos, muestren sólidos avances en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como motor de desarrollo en su conjunto. El uso de la banda ancha contra la pobreza, la convergencia plena para todos, para materializar el derecho a la información, los fondos de cobertura social universal, los financiamientos pymes digitales, son divisas que ya obtuvieron confianza en los congresos de estos países y compromisos de revisión institucional y legislativa. Es decir, se comenzó con las políticas públicas para posteriormente alcanzar compromisos de mayor trascendencia legal e institucional. Por lo tanto, ellos priorizaron la cobertura y sus alcances, la convergencia plena sin marginación de usuarios y el irrebatible derecho a la libre circulación de la información en todas las plataformas a las que tiene derecho y acceso los ciudadanos. Si bien la eficiencia del libre mercado es un elemento esencial para el desarrollo de las telecomunicaciones, lo es también la intervención del Estado y sus facultades rectoras. La fortaleza no consiste en la regulación excesiva de las telecomunicaciones, sino en la visión de un Estado y en el liderazgo de su sector dirigente para contar con los suficientes elementos regulatorios, pero sobre todo de política pública que permita la disminución de las ineficiencias del mercado en todos sus niveles para que los servicios sean accesibles a toda la población sin marginación, se mantenga un clima favorable a la inversión privada a través de alianzas público-privadas que garanticen servicios de calidad en aquellas áreas de escasa rentabilidad y cobertura en las zonas donde el mercado no puede ni va a llegar. Colombia tiene una frase citada en muchas ocasiones, casi hasta el cansancio, que dice: el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Habría que leer el capítulo económico de la Constitución que desagrega, desarrolla y hace mucho más robusta una visión de esas características. Pasamos entonces ahora al tema del diseño institucional. Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia presentan un modelo donde la intervención económica del Estado en el diseño de las políticas y la regulación es exorbitante. A partir de inversión pública intensiva, regulación en muchas empresas públicas, mucho subsidio. Los casos de Chile y Costa Rica son paradigmáticos, porque el sector depende directamente de una subsecretaría de telecomunicaciones,
una simple subsecretaría de Telecomunicaciones encargada de planificar la agenda digital, regulatoria y alcanzar metas de competencia, cobertura e inversión de manera efectiva sin estructuras complejas. En diciembre de este año se presentó la propuesta de la nueva agenda digital en Chile, que hizo Oliver Flogen, un destacado especialista en tecnologías de la información, que será administrada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, facultades regulatorias y facultades de promoción en una simple y sencilla subsecretaría. Por ello conviene crear en el caso de España, tenemos un organismo que es el Consejo del Mercado de las Telecomunicaciones, con una estructura superior donde el Ministerio de Economía, de Turismo, tiene a su vez una Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, donde se concentran las facultades de promoción de las funciones regulatorias, pero esencialmente de promoción TIC. El Consejo del Mercado de las Telecomunicaciones en este instante está siendo repensado para ser un órgano robusto, muy intenso en sus funciones regulatorias. La propuesta es la fusión del órgano de competencia con el órgano regulador de las telecomunicaciones, el órgano de energía y el órgano regulador de medios audiovisuales, lo cual daría como resultado uno de los más complejos y robustos entes regulatorios en toda Iberoamérica. Tenemos después el caso de los ministerios de Colombia y el caso brasileño. Ambos casos han sido notoriamente exitosos y demuestran que cuando un país confiesa sus carencias en política digital y asume retos institucionales, puede remontar en un lapso no mayor a 2 años todos sus indicadores. Prácticamente estos países han incrementado más de un 100% la penetración en todos los índices que tienen a partir de un modelo ciertamente complejo. El caso de Colombia tiene un ministerio TIC, que tiene un consejo regulador de las comunicaciones, tiene un consejo de planeador del espectro, dependen los medios públicos y depende el órgano, la autoridad en materia de televisión. El caso de Brasil es un caso donde frecuentemente la falta, la doble ventanilla y las confusiones legales se resuelven con un enorme pragmatismo y sentido de la urgencia al tomar decisiones. Todo esto nos demuestra entonces que la mesa que usted propone el día de hoy es probablemente una de las más importantes, porque no funcionará y no dará resultado si no surge bajo la complicidad y la interacción precisa de políticas públicas que el Ejecutivo tiene que plantear a partir de las propuestas que el Pacto por México tendrá que presentar seguramente ante la soberanía en la que estamos y bajo el diseño institucional que justamente usted está proponiendo. Me parece, por lo tanto, que no debemos colocar la carreta delante de los caballos. Primero la política pública, enseguida la legislación, el presupuesto necesario, el diseño institucional, la estabilidad en los servidores públicos y el liderazgo. Esta carreta requiere que todos los caballos avancen al mismo tiempo y con el mismo vigor. De nada sirve tener viento a favor si no sabemos dónde ir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Y ahora cedo el uso de la palabra como último ponente a Ramón Padilla, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL en México. Bienvenido. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Me uno a la felicitación por la organización de la mesa. Muchas gracias por la invitación, señor diputado. En la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una de las 5 comisiones regionales de la Organización de las Naciones Unidas, hemos realizado un amplio trabajo de asistencia técnica a los países de América Latina en temas de tecnologías, en temas de TICs y también en apoyo al diseño y a la implementación de agendas digitales. Entre los temas en los cuales se ha enfocado la asistencia técnica y la colaboración, el trabajo conjunto que se ha hecho con los países de la región, está la identificación de mejores prácticas en temas de políticas, recolectar y difundir indicadores. Tenemos en nuestra página de internet una colección bastante amplia de indicadores sobre acceso a tecnologías y también en facilitar y generar espacios de diálogo regionales. Si están interesados, los invito a visitar la página de CEPAL, en donde hay una amplia gama de información al respecto. En cuanto a las 3 preguntas por las cuales fuimos invitados, quiero concentrarme también hablando en 3 puntos principales. El primero es que en el ámbito de las políticas
deben de ser tomados en cuenta diversos elementos para generar políticas integrales. El primer elemento que debe ser tomado en cuenta es el carácter transversal que tienen las TICs, por lo cual supone que su uso, su difusión, fomenta el crecimiento económico a través de eficiencia, de productividad, de mayor valor agregado a las actividades que se hacen, también a la modernización del Estado, este tema ya se ha tocado ampliamente, a una mayor equidad, que es un tema central también, y ya lo han tocado previamente, y a crear plataformas para una participación eficiente en la economía mundial. El segundo punto dentro de las políticas es que, y eso es algo muy importante, tomar en cuenta las TIC como un medio, es decir, que la magnitud del impacto que tienen las TIC depende de la capacidad, eficiencia y eficacia de su uso. Es decir, las TIC por sí mismas no generan un cambio si no se cuenta con una base mínima de elementos complementarios, como son la educación, inversión en investigación y desarrollo, tener un marco legal y tener una base productiva. Es decir, insisto, las TIC como un medio que tienen que estar también, o sea, la política de TIC tiene que tomar también en cuenta que tiene que haber complementariedades en estos ámbitos que comentaba. Y el tercer punto es tomar en cuenta que el rápido cambio tecnológico debe ser tomado en consideración al diseñar las políticas de TIC, es decir, hay una tendencia internacional en el desarrollo de estas tecnologías y esto debe ser tomado en cuenta. Es decir, debe articularse en las estrategias locales, nacionales, la dinámica internacional que se está dando en la generación de las tecnologías. El segundo punto que quiero tocar en el tema de políticas es que el diseño de políticas, que insisto, debe ser integral, debe tomar en cuenta también el sector productivo. Es decir, no solamente el uso de las tecnologías, sino ver cómo se tiene también una adaptación, absorción, mejoramiento y generación de nuevas tecnologías. En este caso, México tiene la fortuna de contar con una industria de software y de hardware importante y debe verse cómo la agenda digital y las políticas para fomentar el desarrollo y el uso de TICs están articuladas también con la generación de tecnologías en el país. Ese es un segundo punto importante en políticas. Y en la parte de diseño institucional, como comentaba, el carácter transversal de las TIC genera o da la oportunidad, también la necesidad de generar mecanismos institucionales o generar entes que tengan un mandato dual. Por un lado, generar un ente que sea el encargado de por ejemplo, y responsable de la implementación, diseño de una agenda digital, pero también tenga un carácter horizontal, es decir, que vele porque los distintos organismos o entes de gobierno incorporen también dentro de sus agendas el tema digital. En el caso de la Comisión Europea, que como ustedes saben está integrada por diversas direcciones generales, más de 20, hay una Dirección General de Innovación. Esta Dirección General de Innovación en la Comisión Europea es la encargada de implementar, de ejecutar las herramientas principales para la agenda de innovación que tiene la Comisión Europea, como el programa Marco. Pero además también está encargada de ver que todas las otras direcciones generales lleven a cabo o incorporen dentro de sus acciones el tema de la innovación. Eso es lo que yo me refiero me parece un buen ejemplo y es a lo que me refiero con un carácter dual. Por un lado, crear un ente que sea el encargado de ejecutar las principales acciones, pero también de velar que los otros entes incorporen dentro de sus agendas el tema de la agenda digital. Bueno, una vez más agradezco la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí la ronda de participación de los ponentes. Y nada más quiero, vamos a pasar a un diálogo entre los ponentes, pero quiero poner un asunto en donde encontré diferentes visiones. Por un lado, la participación de Ernesto Piedras, diciendo de poder tener algo único, ya sea al más alto nivel, ¿no?, que pueda coordinar. Por otro lado, del CIAPEM escuché también un consejo interdisciplinario en el cual se pudiera llevar la política digital. Y por el otro lado, maestro José Antonio Ardavín, que escuché también hay una opinión distinta a la que tenía aquí el Ernesto Piedras. No sé si quisieran comentar al respecto, si hay algunos comentarios entre ustedes, se abre la mesa. Para quien lo quiera.
Bien, abonando al comentario inicial, ¿por qué recomendamos un consejo y no más bien una secretaría o una dependencia como tal? Porque vimos la experiencia y hemos seguido de cerca la experiencia de CUDI. El tema de un consejo o cualquier mecanismo formal de interacción fundamentalmente tiene que estar operado en función de un motivo. O sea, algo tiene que animar al afecto societario que van a vivir los distintos integrantes de este mecanismo. En CUDI, pues bueno, el beneficio de estar dentro o participar dentro de la corporación, y pues Carmen nos podrá ilustrar perfectamente al respecto, pues tiene que ver con obtener un servicio que significativamente es más barato y de mejor calidad que hacerlo directamente, ¿no? Entonces ahí es donde vemos de pronto la capacidad de generar este mecanismo, sea consejo, valdría la pena enfocarlo en transferencia de tecnología, en transferencia de conocimiento y evidentemente en otro conjunto de aspectos y mecanismos que puedan darle mayor capacidad digital, digamos como el powerhouse o los caballos de fuerza que necesitarían los gobiernos, ¿no? Por eso hacemos esa recomendación, crear una secretaría como tal que desde la federación integre. Pues hoy vemos esa experiencia que ahorita está partida en tres, ¿no? Entre la oficina de presidencia próximamente, entre Secretaría de Hacienda que absorbió lo de Función Pública y luego entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cada una tiene su propio enfoque, pero pues tenemos que estar haciendo el viacrucis con el resto, bueno, con cada una de estas ventanillas, ¿no? Entonces, de pronto, que ellos sigan teniendo sus funciones, que están muy claras y específicas, pero que sí se pueda unir a los corporativos, a las asociaciones civiles, a los emprendedores o a las pymes y por supuesto también a los académicos y claro a los estados y los municipios. Gracias. Gracias, diputado Adame. Yo creo que en mi experiencia el mundo no es binario, no es un modelo u otro. Por observación de experiencias internacionales, yo he encontrado que y también nacionales, que instancias en donde hay una sola institución, sea la Superintendencia de Comunicaciones en Chile, la FCC en Estados Unidos, Ofcom, dentro de sus propias estructuras gubernamentales e institucionales, han funcionado mucho mejor que en donde hay una duplicidad que da pauta a confusión. Eso es lo que veo hacia afuera. Lo que veo hacia adentro es que históricamente nos ha costado trabajo poner la línea de a dónde llega el diseño de política sectorial y en dónde la instrumentación regulatoria. Yo creo que si diseñamos y ejecutamos bien un modelo en el que estén las dos instituciones, sean secretaría y órgano regulador, sea consejo y coordinación, vamos a ir bien. Lo que también veo hacia adentro es que hemos tenido, en economía hablamos del óptimo de Pareto, esa situación en la que si mueves cualquier cosa, empeora al menos un miembro del sistema. Aquí me parece que estamos mucho más cerca de un pésimo de Pareto. Casi cualquier cosa que hagamos nos va a mejorar la forma de operar. Entonces, creo que recupero aquí el sentido de urgencia, hagámoslo pronto. Por ver experiencias internacionales, me voy más por una sola instancia que puede empatarse con un consejo. Recupero el comentario de Emilio Saldaña. Gobierno electrónico, país digital no es un órgano fuerte. Tiene que estar esto permeado al resto de la estructura gubernamental, federal, estatal, municipal. ¿Sí? No son áreas de compras de lápices y frecuentemente quien se encarga de comprar los lápices, que son muy bonitos y necesarios, se encarga también de los portales, se encarga también de los presupuestos digitales. Yo creo que tenemos que seguir empujando por una profesionalización de esa labor gubernamental y darle el peso que todo esto tiene. La discusión, me confieso, se queda abierta, no estoy negado a diferentes esquemas, simplemente veo que la duplicidad de ventanillas y de roles no nos ha dejado funcionar óptimamente. Buena parte de la
cuando uno analiza el diseño institucional de los órganos regulatorios y promotores de política TIC, lo primero que uno tiene que ver es que son instituciones que están en permanente reflexión de las políticas públicas. Son entidades que todos los días aprenden, ¿no? Todos los días tienen que tener la facilidad institucional de poder adaptar políticas de coordinación entre sus pares. No hay nada más complejo en la administración pública hoy en día en materia de política pública que la coordinación interinstitucional. Porque los lenguajes no son los mismos, porque hay que homologar, hay que tener un propio lenguaje, hay que entender los distintos sentidos de cada secretaría. Frecuentemente hablamos, por ejemplo, del expediente médico móvil, pero ¿y si en vez de hablar de Fonoteca Nacional hablábamos de Mediateca Nacional? Si en vez de hablar de bibliotecas hablamos de la Dirección General de Bibliotecas, hay 7,000 bibliotecas en este país. Si en vez de hablar qué pasa con concentrar fototeca, mediateca y cineteca, ¿no? ¿Qué sucede si empezamos a hablar de la universalización también de los servicios culturales? Es decir, cada secretaría tiene su propia problemática y necesitamos un órgano que primero tenga una enorme capacidad de interlocución y de coordinación entre todas las secretarías, que abata el problema del lenguaje y que facilite la coordinación de esta agenda técnica por entidad. En segundo lugar, no hay duda de que tiene que estar en comunicación y que tiene que tener acceso a la política regulatoria del órgano regulador y además a las nuevas experiencias, nada más y nada menos. Por ejemplo, aquí en el tema de los centros comunitarios digitales, que tenemos una enorme necesidad de interconectar con fibra óptica, bueno, yo paso al costo que Brasil tiene ya 2 años instalando antenas LTE en favelas donde hay 3 millones de gente y en vez de conectar cada casa, conecta una antena inalámbrica. Entonces, esta entidad tiene que tener esta capacidad para poder generar un lenguaje, construir y diseñar, coordinar una agenda. Segundo, ser un interlocutor con el órgano regulador que le diga qué viene. La semana pasada, Brasil y Chile nuevamente presentaron en el diario oficial de sus países ya la política para la explotación de la banda de los 700. Pues hay que explicarle a la gente qué es la banda de los 700, qué dispositivos va a haber, por qué el año pasado las computadoras bajaron un 6% en su venta y se incrementaron las tabletas y cómo incorporarlas a política pública. Entonces, creo que un diseño flexible sería lo correcto. No podemos equiparar la historia de 15 años de política pública chilena con la muy intensa y compulsiva política pública colombiana y brasileña, ¿no? Y a generar a lo mejor lo que yo le llamo una Comisión Nacional de Banda Ancha, donde estén las secretarías, los órganos, el órgano regulatorio, el Congreso mismo y las entidades de protección al consumidor que de manera muy ágil y flexible den los primeros pasos para desarrollar la agenda digital. Gracias. Sí. Bueno, quisiera compartir nada más en el sentido de cómo las universidades prevalecen 2 figuras que creo que permiten precisamente estos procesos de innovación y de rápida ejecución en los temas de TI. Existe una dirección ejecutiva que es la que se encarga de esta coordinación interinstitucional de la que han hablado mis compañeros y esta interlocución y que da ciertos elementos de política de ejercicio, ¿no? De la ejecución como tal. Pero a la par está también este Consejo Nacional donde hay diferentes actores, donde están los asociados que le han puesto o que tienen los elementos tecnológicos para estar como asociados académicos y también el resto, es decir, que participan en la asamblea. Entonces, está esta parte de la ejecución, ¿sí? En una entidad que es la que realiza todas las acciones que el Consejo determina. Y entonces, al tener una figura de consejo o al tener una figura de una comisión nacional, permite que exista una integración y una visión global de lo que a lo mejor a una entidad se le está pasando. Pero sí es importante que exista esa entidad que ejecute lo que el consejo ha determinado, ¿no? Entonces, creo que estas 2 figuras son importantes en este concierto para poder generar no solamente los consensos, sino también la ejecución en cada una de las entidades que deberán de tener este pequeño acción en la agenda digital, ¿no? Muy rápidamente,
Nada más también para comentar, dado que, digo, creo que no necesariamente hay una contradicción entre en lo que decimos. Lo que yo me refería es que, por ejemplo, antes de que entrara el gobierno había un poquito esta especulación de que a lo mejor se iba a crear una sola Secretaría de las Telecomunicaciones, y lo que la OCDE opina, por ejemplo, y está escrito en el Getting It Right, es que, por ejemplo, eso quizá podría tener el riesgo, y eso era lo que apuntábamos, de volver a fortalecer esta doble ventanilla de la que se habla. Entonces, el chiste es, como se dice aquí, tratar de generar estas sinergias, y más bien lo que la política que se ha venido siguiendo en muchos países de la OCDE es reducir un poco el rol de la política que tiene que, bueno, no reducir el rol, sino que no necesitas tener una enorme secretaría específicamente para definir la política. La política es una cosa muy concreta que se define pues en un consejo o en una subsecretaría o en algún ámbito, pero si le das una secretaría enorme, pues va a tratar de abarcar mucho más, ¿no? Entonces, mientras esté así definida, y la regulación la tiene que ser muy fuerte, con un órgano con todas las capacidades que todavía no tenemos en México, mucho más sólido para aplicar la regulación, que en este sector pues, es muy importante. Creo que todos coincidimos ahí en la fortaleza que debe tener y cómo la tenemos que hacer fuerte, tanto de la parte del legislativo como la parte del ejecutivo, así como la fortaleza que debe de tener el ente regulador para poder tener esos dientes, ¿no? Y bueno, quisiera aprovechar para abrir la participación de dos preguntas. Solamente ya vi una mano por allá levantada y veo otra por allá, y con esas dos preguntas cerramos esta mesa. Adelante. Gracias, felicidades por el evento. Soy Mateo Lejarza, presido la Comisión de Telecomunicaciones del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México y he estado en esto algunos años. Me llama la atención de por qué no se hace más debate sobre lo que planteó Ernesto Piedras, el otro tema que es el del presupuesto. Aquí queda muy claro que la complejidad de lo que está planteando es un tema de política de Estado, no solamente una política pública sencilla. Y lo que ha sucedido en los últimos 23 años después de la privatización de Telmex es que el Estado abandonó el territorio y lo abandonó concesionando todo, lo importante. Y fuimos regulados en las telecomunicaciones por un título de concesión. Se requiere, por tanto, una nueva ley, pero una nueva ley que tenga un objetivo, y si no hay presupuesto no se va a cumplir, pero para que haya presupuesto tiene que estar en la mira de la reforma hacendaria. La reforma hacendaria tiene como objetivo fundamental, entre algunos menores, pero el más importante, el de satisfacer los costos del nuevo sistema de seguridad social, la parte de salud y la parte de pensiones. Si no entra en la visión de la reforma hacendaria el costo que puede tener la participación del Estado en esto, nos vamos a quedar, como hemos estado hasta ahora, platicando el tema sin que haya una dimensión diferente de masa crítica ni cambio de paradigma. Se requiere un presupuesto calculado tal vez 30, 40 mil millones de dólares aportados por el Estado para que pueda mantener la rectoría del plan y para poder fijar objetivos que se cumplan con la iniciativa privada, pero a partir del Plan Nacional de Desarrollo que marque esto con un presupuesto asignado. Creo que ese es el punto clave, si no vamos a seguir platicando de esto y va a ser cultura y no más. Gracias. Gracias. El micrófono también para… Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Germán Escorcia, soy el presidente de la Academia Internacional sobre Tecnología y Conocimiento. Simplemente quería hacer un comentario porque tuve la oportunidad de participar en los diseños que se hicieron en Colombia con respecto a estos temas. Se originó hace unos 15 años, se creó la Secretaría de Informática de la Presidencia de la República y allí el objetivo principal fue conferir al organismo la autoridad de más alto nivel posible para que los temas que todos se veían de tipo intersecretarial pudieran ser manejados a un nivel apropiado y en donde el predominio de una secretaría sobre otra no afectara las políticas que finalmente el país debería desarrollar. Después eso pasó por problemas en donde, si bien se podía jugar con ese poder,
no había los recursos, ni legislativos ni financieros, para ejecutar las cosas que se querían. Normalmente, por la estructura del Estado, eso se podía hacer mejor adentro de una secretaría. Terminó entonces el viaje de varios años en este asunto, con varios tumbos de un lado a otro, en la creación del Ministerio de Tecnologías de Información, pero con 3 mandatos. El primero, una agenda digital nacional clara, construida principalmente de abajo hacia arriba. Entonces el mandato fue a ese ministro: recorra el país, hable con la gente, detecte las oportunidades y construya la agenda con base en lo que vio abajo y no en lo que se negocia en los comités que están arriba. Lo segundo, mucha fuerza en el manejo de los recursos. Es un ministerio que tiene recursos importantes para ejecutar temas propios de la agenda. Caso, por ejemplo, distribuir tablets en toda la población para educación, salud y gobierno, para que se puedan conectar con el gobierno, etcétera. Mucho énfasis en la estrategia municipal. Dice, nada acontecerá con la agenda si los municipios se siguen comportando como hace 2 siglos, y entonces en los órganos centrales se ve una agenda de alto calibre hacia el futuro y en los municipios se sigue manejando con una visión de retrovisor. Y la última, que la estrategia se estableció mediante varios tipos de órganos que por un periodo se definió que sean grupos, algo como la metodología de OSD, grupos de trabajo que se enfocan en terminar un diseño de política o un plan y programa, le definen los recursos, los plazos, los tiempos, las tecnologías y se pone en práctica. Eso liberó y desatrasó problemas muy graves que había. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Televisión estuvo por años atrasada en medio de un hoyo negro con un enorme debate originado por los grandes intereses que hay alrededor de este tipo de temas. Gran parte de lo que se quiso lograr es que los grupos de trabajo tengan una misión, un mandato muy claro, resuelvan muy rápidamente los temas y se enfoquen en que la misión del Estado aquí tiene que ser sobre todo anticipar el futuro, tanto innovación como prospectiva. Se le dio mucho foco a ese tema y simplemente me permito comentar que eso ha generado entonces que si bien el Estado estaba atrapado en una lucha muy grande con, por ejemplo, los grandes del sector de telecomunicaciones, la comisión detectó que esa es una guerra que está terminando y que la que viene es aún más difícil y más dura y donde hay poco conocimiento de parte del Estado, que es la guerra de los contenidos. Entonces, dice, la comisión empezó a enfocar el tema de contenidos para empezar a tener la política pública, las herramientas financieras y todo lo necesario listo, porque la confrontación ya viene. Era un poco el comentario que quería hacer, que ilustra un poco debates que hemos visto aquí en México en varias ocasiones. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien de los participantes quiera contestar los 2 comentarios que se hicieron. Bueno, pues siendo así, vi que había manos por allá levantadas, les pido por favor que puedan escribir en los formatos que tenemos para las preguntas, que entiendo hay jóvenes por allá que están repartiendo los formatos para las preguntas, que les aseguramos que se los vamos a hacer llegar a la persona que ustedes indiquen. Muchas gracias por su participación, damos por concluida la segunda mesa de estos diálogos legislativos por un México digital.